Por favor, abra su Biblia en Santiago, capítulo 5. Leamos desde el verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sabe que los hijos de Dios también se enferman? Y sin embargo alaban a Dios. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Jesús. Él es la respuesta para cada necesidad del hombre. La Biblia dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto se refiere tanto a necesidades espirituales, necesidades materiales y necesidades corporales. Esto de la salud es un asunto muy complicado, pero a pesar de eso podemos decir con gran gozo y certeza que en Jesús tenemos la victoria. Por lo tanto, no hay necesidad de que un creyente nazca llorando, viva quejándose y muera desilusionado. El cristiano debe ser una persona victoriosa, pero con todo y eso, los cristianos también sufrimos aflicciones. Note lo que dice Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es evidente que los profetas sufrieron aflicciones. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Usted bien sabe la historia de Job. Él tuvo aflicciones materiales, físicas, emocionales y corporales. Los problemas de Job fueron proverbiales. Así que el asunto de salud es un asunto complicado. Al respecto, veamos algunos puntos importantes. Primero, la causa de la enfermedad. ¿Por qué la gente se enferma? Las causas son muchas y variadas. Algunas personas se enferman debido a su pecado. De hecho, seguramente nos sorprenderíamos al saber cuántas enfermedades físicas son el resultado del pecado. Busque 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará la vida. Hay un pecado que es de muerte. Ahora, sin adentrarnos en todas las ramificaciones teológicas de este versículo, sencillamente quiero que note que algunas personas mueren debido a su pecado. Y Juan aquí no está hablando de muerte espiritual, sino de muerte física. Busque 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando Pablo dice duermen, pues no se refiere a la acción de dormir, sino al hecho de estar muerto. ¿Pero qué quiso decir con eso? Que debido a sus pecados se enfermaron. En otras palabras, muy frecuentemente, nuestra enfermedad es el resultado directo de nuestro pecado. Dios ni siquiera tiene que juzgarnos porque nuestro propio pecado nos juzga. Por ejemplo, los alcohólicos se intoxican con lo que beben. ¿Sabe usted lo que es un tóxico? Pues es un veneno. Y si una persona está intoxicada, quiere decir que se ha envenenado ella misma. Esa es la razón por la que muchas personas, cuando se intoxican con licores, vomitan. Tal pareciera que sus estómagos tienen más sentido común que sus cabezas.
Sus estómagos reaccionan frente al veneno y tratan de rechazarlo, y sin embargo el alcohólico sigue bebiendo. ¡Qué necedad! ¿No le parece? Un borracho se envenena a sí mismo y afecta negativamente a todo su cuerpo. Se le enrojecen los ojos, tiene mal aliento, pierde el sentido de equilibrio y dirección, puede dormir su borrachera sobre basura y no darse cuenta de ello. Personalmente yo no me explico cómo nadie puede defender ese vicio y decir que mientras se beba responsablemente, todo está bien. En la actualidad se dice que el alcoholismo es una enfermedad. No es extraño que mientras se está buscando la causa de muchas enfermedades para combatirlas y erradicarlas, en cambio se hace una impresionante propaganda para que la gente beba más. Entonces, como dicen, si el alcoholismo es una enfermedad, ¿por qué hacen tanta propaganda para que nos enfermemos? En otras palabras, sabemos la causa de esa enfermedad y se sigue haciendo propaganda, no para erradicar la causa, sino para comercializarla. Somos personas realmente extrañas, sin necesidad de ser extraterrestres. El doctor Edward Graham, de la Universidad de Washington, es conocido como el padre de la moderna cirugía del pecho. Y en relación con el cigarrillo, él dice en su informe médico que el fumar con exceso es la causa del 99% del cáncer del pulmón. Y el doctor Linus Pauling, premio Nobel de Química, asegura que si una persona de 20 años de edad, si fuma una cajetilla de cigarrillos diariamente, está acortando su promedio de vida en 8 años. Aterradora consecuencia de la enfermedad de fumar. Ahora, quienes hicieron estas declaraciones no son ni pastores, ni predicadores, ni sacerdotes o líderes religiosos. Son científicos investigadores que hablan de los resultados de sus investigaciones. Hay otras personas que se enferman debido a la dieta que tienen y la practican hasta el fanatismo, sin ninguna supervisión médica o de algún reconocido nutricionista. Parece que cada persona tiene su propia dieta y trata de hacer que los demás la acepten. En términos generales, no comemos comidas sanas. La actual es una generación que sabe más de comidas rápidas que no benefician, que de comidas nutritivas que son buenas para nuestros cuerpos. Y algunos de ustedes estarán pensando, bueno, lo que está diciendo no tiene que ver conmigo, porque yo no bebo, no fumo, no como comida basura y no vivo una vida sexual desordenada. Pues mi amigo, le felicito. Pero, ¿qué de las preocupaciones? ¿No sabe que la preocupación hará en usted físicamente lo mismo que la arena hace en una maquinaria? En la actualidad hay muchas formas de distracciones, con bebidas incluidas, que le harán daño físicamente, lo mismo que las preocupaciones. No digo que siempre, pero muchas veces nuestra enfermedad no es más que el resultado directo de nuestro pecado. ¿Sabía que otras veces la enfermedad puede ser causada por Satanás? Vamos al libro de Job, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién atacó a Job con esa enfermedad? Satanás. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 10 y verso 38, leemos que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Satanás hirió con una sarna a Job y tuvo muchos hombres y mujeres bajo su opresión física. La opresión satánica se tradujo en enfermedades físicas. Así que algunos están enfermos debido a su pecado y otros están enfermos debido a Satanás. Ahora escúcheme atentamente. Algunos están enfermos porque Dios permite esa enfermedad con un propósito especial. No es que Satanás lo hace,
o sea el resultado de algún pecado en particular. En la Biblia muchos de los santos de Dios padecieron enfermedades, y el ejemplo clásico es el del apóstol Pablo. Busque 2 Corintios 12, verso 7, en donde Pablo declara: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos estudiosos de las Escrituras creen que el aguijón en la carne que menciona Pablo seguramente era una enfermedad en los ojos, porque el apóstol, escribiendo a los Gálatas, les dijo: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado a vuestros propios ojos para dármelos. ¿Por qué Pablo no fue sanado de su enfermedad? ¿Es que acaso su fe era débil? No lo creo. A lo mejor Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. De ninguna manera. Dios tenía un plan específico y sobresaliente para Pablo. Por un momento quiero que veamos 2 Timoteo 4:20. Aquí Pablo menciona a Trófimo, que estaba sumamente enfermo. Y el apóstol dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Pablo, el apóstol, tenía poder para realizar milagros de sanidad. ¿Piensa que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto porque no le importaba o porque la enfermedad de su compañero le era indiferente? De ninguna manera. Sencillamente la voluntad de Dios no era el sanar a Trófimo. Por eso Pablo lo dejó enfermo en Mileto. Veamos ahora 1 Timoteo 5:23. Este es un consejo que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hijo de Dios, un predicador del Evangelio y un gran siervo e hijo espiritual de Pablo. Sin embargo, Pablo no tuvo el poder para milagrosamente sanarle. Lo único que pudo hacer el apóstol fue recomendarle que ya no bebiera agua por obvias razones de contaminación y que más bien tomara un poco de vino. El agua en Israel y en la Tierra Santa, en general, tiene un alto contenido alcalínico, no muy recomendable para la buena digestión. Pablo no le está diciendo a Timoteo que se vuelva un borracho, sino que tome un poco de vino para sus enfermedades estomacales. En el Antiguo Testamento, veamos 2 de Reyes 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Cómo murió Eliseo, quien tuvo una doble porción del espíritu que moraba en Elías? Murió porque ya no tenía comunión con Dios, y por eso se enfermó. ¿Qué había hecho de malo? Al estudiar la Biblia descubrirá que Eliseo estaba en comunión con Dios y que aún estando en su lecho enfermo, hizo una de las más extraordinarias profecías bíblicas, y no hay ninguna indicación de que Eliseo estuvo enfermo debido a su pecado. Frecuentemente Dios tiene un propósito increíble cuando permite alguna enfermedad a sus santos. ¿Cuáles son esos propósitos de Dios en la vida de sus hijos por medio de la enfermedad? Segundo, para que experimentemos la gracia de Dios. Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tercero, el poder viene por medio del sufrimiento y la enfermedad. Pablo hizo un maravilloso descubrimiento, que por medio de la enfermedad podía conocer el poder de Dios, quien le dijo: mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le dijo: Pablo, cuando estés lo suficientemente débil como para depender totalmente de mí, tendrás más poder del que nunca tuviste estando sano.
Por eso es que Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la frase para que repose sobre mí el poder de Cristo es muy significativa. Quiere decir literalmente extender el tabernáculo de Dios. Dios ha extendido su poder sobre la vida de Pablo, y por eso el apóstol siente que cuando es débil, entonces es fuerte. Pablo, debido a su enfermedad física, aprendió a confiar, a depender de Jesucristo. Pablo nunca dijo, bueno, si no me puedo curar, entonces debo aguantar. No. Su actitud fue, si Dios no me quiere curar, entonces debo alabar. Amén. Por eso se glorió en su enfermedad. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por su enfermedad, así como le da gracias a Dios por su buena salud? Piénselo. Cuarto, la productividad a veces viene por medio de la enfermedad. Cuán grandemente ha sido bendecido el mundo por creyentes enfermos. Y aunque no sea difícil el comprenderlo, Dios puede usar nuestro sufrimiento para bendecir a otras personas. Veamos 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿No es eso maravilloso? Pablo está diciendo, mi aflicción es su consolación, mi sufrimiento es su salvación. El resto del verso 6 dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Recuerda que a Pablo Dios le dijo lo mucho que debía sufrir por amor de su nombre. La productividad a veces viene por medio de la enfermedad. Busque Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Aquí la palabra limpiar significa podar. Cortar aquello que podía ser un estorbo en el crecimiento y desarrollo de los racimos. Y aunque es una operación dolorosa, es necesaria. ¿Necesita usted esa operación espiritual? No sabe por qué tiene la enfermedad que tiene. Pero aún mucho más importante que esto es, ¿cuál es su relación con Dios? ¿Quién es y qué representa Cristo en su vida? Si usted tiene dudas respondiendo esas preguntas, entonces usted necesita hacer una decisión espiritual ahora mismo. Un hombre estaba visitando un huerto de manzanas y vio un árbol tan cargado de manzanas que las ramas tenían que ser apuntaladas, y le preguntó al cuidador de la huerta acerca de la productividad de ese árbol. Y el hombre le contestó, Señor, usted no lo va a creer, pero este era uno de los árboles menos productivos en la huerta, por lo que tuve que tomar medidas drásticas. Con un hacha hice una profunda incisión en el tronco del árbol, y desde entonces este árbol ha dado más manzanas que ningún otro árbol del huerto. Aprendí que cuando un árbol no tiene más que ramas y hojas, pero no da ningún fruto, la herida que le hice en el tronco sirvió para despertar a este árbol, para que diera fruto. Interesante, ¿no le parece? Quinto, la pureza llega por medio del sufrimiento y la enfermedad. Veamos 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Alguna vez ha pensado que a lo mejor sus sufrimientos son para su perfección, para su fortalecimiento, para su crecimiento espiritual? Por eso es que Pedro está diciendo lo que dijo. Mire lo que Job dijo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En otras palabras, Job dijo, este sufrimiento es como un crisol, en donde serán quemadas todas las impurezas. Y en el Salmo 119:67, David dijo,
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Primera de Corintios 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De paso, permítame decir que la palabra débil en este contexto no quiere decir débil de carácter o sin fuerza física. Más bien significa estar enfermo. ¿Por qué Dios escoge a la gente enferma? La respuesta está en el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. ¿Cómo es que nuestra muerte puede traer gloria a Dios? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dios, por así decirlo, cierra la boca del diablo. El apóstol Santiago usa el ejemplo de Job. La acusación del diablo contra Job era que Job no amaba a Dios. Y la única razón por la cual Job servía a Dios es porque Dios le había sobornado. Y Satanás le dijo a Dios, Job te sirve porque eres demasiado bueno con él. ¿Qué es lo que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén? Dios no es lo suficientemente bueno para ti. Mira lo que Dios no te permite tener. Pero en relación con Job, el diablo dice que Dios era demasiado bueno con Job. Y Dios respondió al diablo, tú no conoces a mi siervo Job. Él no me sirve debido a las cosas que le doy o a lo que hago por él. Lo hace porque verdadera y sinceramente me ama. Para probártelo, Satanás, te doy permiso para que le quites todo lo que tiene, pero no toques su vida. Bueno, creo que todos sabemos esa extraordinaria historia, resumida en la clásica frase de Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Aquí Job está declarando su total y absoluta fe en Dios. Muchas personas, incluso creyentes, profesan una fe condicionada. El Señor, si haces esto por mí, Dios, si me ayudas a conseguir esto o aquello. La verdad es que necesitamos una fe como la de Job, quien dijo, Señor, aunque me mates, te serviré. Eso, mi amigo, cierra la boca de Satanás. ¿No sería formidable que en nuestro contexto actual podamos decir, aunque no tengo buena salud, y aunque no tengo posesiones materiales, amo a mi Dios, y Jesucristo es real y suficiente para mí? Andrew Murray fue un gran hombre de Dios, y él escribió lo siguiente: frente a los problemas, un hijo o hija de Dios pueden decir, Dios me trajo hasta aquí, y es por su voluntad que estoy en este lugar. Él me protegerá con su amor, y me dará la fortaleza para comportarme como su hijo. Él transformará las pruebas en bendiciones, enseñándome las cosas que Él quiere que aprenda. Y finalmente, en su tiempo, Él me sacará de los problemas, como y cuando Él lo quiera. Ahora quiero que veamos algunas de las causas de las enfermedades en los hijos de Dios. No porque hayan cometido algún pecado en particular, sino porque Dios tiene un propósito mucho más importante. Sexto, la cura para la enfermedad. Santiago 5, desde el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí la palabra enfermo significa no tener ninguna fortaleza física, pero tampoco se refiere a un simple dolor de cabeza
o a que le duele algún diente de la dentadura postiza. No, no se refiere a nada de eso. Aquí se habla de una verdadera enfermedad genuina, real, terrible. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, llamar a los ancianos de la iglesia. Esto no necesariamente significa una persona llena de años, aunque esa es la etimología de la palabra, pero más bien se refiere a un líder en la iglesia. Anciano es una palabra usada intercambiablemente en la Biblia referente a un pastor o un obispo. Hay que llamar a los líderes espirituales en la iglesia, no simplemente a cualquier persona, no a pseudopastores o líderes o apóstoles o profetas, que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Segundo, orar por el enfermo y ungirle con aceite. Así lo dice el verso 14. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué significa ungir con aceite? Algunos estudiosos dicen que significa el uso de medicinas, que hace referencia al uso de medicamentos para curarse. De paso, permítame decir que Dios puede usar doctores para sanar a algún enfermo. No hay nada de malo en consultar con un doctor. Lo malo es depositar la fe en ese doctor en vez de tener fe en Jesucristo. En mi opinión, el ungimiento con aceite no se refiere al uso de medicamentos. En algún comentario bíblico leí que ungir a una persona con aceite significa prácticamente cubrirle completamente con aceite. Bueno, yo no lo creo así. Eso equivaldría a tener un enfermo resbaloso. En la Biblia, el aceite fue usado como símbolo del Espíritu Santo, separando y santificando a alguna persona específicamente para la causa de Cristo. Permítame darle un ejemplo de lo que estoy diciendo. Vayamos al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Lo comprende? Cuando usted unge con aceite a alguien o a algo, lo santifica. ¿Tiene problemas entendiendo lo que significa la santificación? Es muy sencillo. Significa apartar para un propósito o para un trabajo específico. Mire los siguientes versículos, el 11 y 12. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. El ungimiento con aceite es un acto simbólico similar a la cena del Señor, o Santa Cena, o comunión, al bautismo por inmersión, o la imposición de manos. Simboliza algo hermoso y sobrenatural. El aceite en la Biblia, siendo un símbolo del Espíritu Santo, cuando es usado para ungir a una persona, simboliza el que esa persona es separada, apartada para el servicio de Dios. Cuando una persona está enferma y llama a los ancianos o a los líderes espirituales de la iglesia, y ellos le ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, significa que esa persona, aunque esté enferma, está separada para el servicio y la causa de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios debería sanar a una persona que no ha sido santificada? ¿O por qué Dios debería darle buena salud para que usted siga sirviendo al diablo? El ungimiento de una persona enferma es la declaración tácita de que esa persona está total y completamente entregada en cuerpo y alma al control del Espíritu Santo. Conozco a cientos de personas que han testificado y traído muchas almas al conocimiento de Cristo como Salvador personal, estando enfermas y en cama. O sea que, estando enfermas, hicieron más
de lo que nunca hicieron estando sanas. Nuevamente, veamos Santiago 5, versos 13 y 14. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llaman los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Notó eso? Son los ancianos los que oran por la persona enferma. Y tenga en cuenta que esto no es orar con la persona enferma, sino orar por la persona enferma. Los ancianos están ahí para orar, para descubrir y para hacer la voluntad de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. No oramos por la primera cosa que se nos viene a la cabeza. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oramos por la persona enferma para determinar la voluntad de Dios. Así que primero oramos y luego la ungimos con aceite en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el resultado? La oración de fe salvará al enfermo. Si la voluntad de Dios es sanar a ese enfermo, Dios nos dará a nosotros la fe para orar. Ahora escúcheme atentamente, porque hay muchas personas que asisten a esas fuertemente hipnotizantes y emocionantes reuniones de sanación y milagros. Yo creo que la parte más ardiente del infierno está reservada para esos charlatanes y fraudulentos mercenarios espirituales que van por todo el mundo esquilmando a los ingenuos, diciéndoles que el poder de Dios está en ellos para sanar enfermos, cuando no son más que desvergonzados vividores que se aprovechan de la credulidad de los tontos útiles. Esos pseudoapóstoles, pastores, profetas, ministros o como se autodenominen, son una verdadera abominación a los ojos de Dios. Pero esto no invalida el poder de Dios para sanar. Yo creo en la sanidad milagrosa y sobrenatural. Yo creo que Dios me ha sanado de muchas enfermedades para que crea en su sanidad. Pero recuerde que cada cosa que Dios hace, Satanás la falsifica. Y estos pseudo sanadores que abundan en nuestro mundo actual, toman a una persona que está en una silla de ruedas o que usa muletas y les imponen las manos y dicen unas cuantas palabras misteriosas y desconocidas y como nada sucede declaran, hermanos, la voluntad de Dios es sanar a todos, pero esta persona no tiene suficiente fe como para ser sanada. Ahora piense conmigo por un momento. ¿Puede imaginarse lo que hará eso en una persona que no entiende la Biblia? ¿Se da cuenta del tremendo daño que hacen al ego espiritual de esa persona? No creo que haya nada más abominable que eso. Si usted estudia detenidamente este pasaje de Santiago, descubrirá que no es la fe del enfermo de la que se está hablando, sino de la oración de fe de quienes oran por él. Y en vez de decirle al enfermo, no tienes suficiente fe para ser sanado, deberían decir, yo no tengo la suficiente fe para orar por ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La oración de fe salvará al enfermo. Pero no se refiere a la oración del enfermo, sino a la oración de los líderes espirituales, de los ancianos, por el enfermo. Cuando una persona ha sido ungida y santificada, esa persona ha sido apartada para el servicio de Dios. Y cuando se ora con fe buscando la voluntad de Dios, el Santo Espíritu de Dios honrará esa oración de fe. Esto lo sé porque lo he visto suceder. He visto cómo Dios ha sanado en forma milagrosa e instantánea, en respuesta a la oración de fe. Yo no tengo el don de sanidad. No lo tengo ni lo busco, porque ese no es mi llamado. Pero esto no quiere decir que no ore por los enfermos. Y he visto cómo Dios ha sanado, no a todos, pero a muchos de ellos.
y he dado la honra y la gloria a Dios, que es el único que puede sanar enfermos, si esa es su voluntad. Si no lo es, no hay ningún hombre o mujer sobre esta tierra que pueda sanar a ningún enfermo, aunque diga que lo hace en el nombre de Jesús. Al respecto, busque Mateo 7, versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si como resultado de haber escuchado este mensaje usted siente la necesidad de hacer una decisión espiritual, le invito a repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, gracias por lo racional y práctica que es tu palabra, y eso significa hacerme ver tal y cual soy, un pecador necesitado de tu gracia. Señor Jesús, no quiero seguir viviendo de emociones, sino de realidades. Sé que tú moriste en la cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados, para perdonarme, para limpiarme, para salvarme. En este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor, y te pido me hagas un instrumento útil